La noche cayó espesa sobre la casa humilde, y la tierra del patio olía a secreto antiguo enterrado. María Elena, con las manos temblando, cavaba detrás de su casa buscando solo arreglar una fuga de agua. El golpe metálico de la pala contra algo duro detuvo mundo, como si el aire contuviera la respiración. Sacó un pequeño bulto envuelto en trapos viejos, pesado como culpa, frío como si llevara sombra pegada todavía. En ese instante, mientras el viento se apagaba a golpe, oyó su nombre susurrado desde abajo, donde nadie estaba. Hay historias que empiezan con gritos, con risas o con fiestas. Esta no. Esta comienza con tierra húmeda, con cansancio y con una mujer que ya no sabía si seguir luchando o dejarse caer. María Elena vivía en una casita sencilla, de paredes descascaradas y techo de lámina, en la orilla de un pueblito que parecía olvidado por todos, menos por el sol y el polvo. Ahí, detrás de la casa, había un patio medio salvaje, hierbas altas, un árbol viejo, un pozo seco y un rincón donde la tierra siempre estaba un poco más oscura, como si guardara algo. Esa tarde, el problema era simple, al menos en apariencia, una tubería rota. El agua se filtraba por detrás de la casa, formaba charcos, ablandaba el suelo. Ella solo quería arreglarlo. Una pala, un balde, un suspiro profundo y la esperanza de que, al menos esa vez, algo le saliera bien. Antes de continuar con esta historia, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y cómo la fe sigue caminando, de corazón en corazón. Porque lo que vas a escuchar ahora no es solo un cuento, es un espejo. Tal vez no haya tierra húmeda detrás de tu casa. Tal vez lo que esté enterrado sea otra cosa. Un recuerdo, una culpa, un miedo, una palabra que te dijeron hace años y que todavía pesa. Mientras cavaba, María Elena pensaba en deudas, en trabajos mal pagados, en su hija Lucerito preguntando por qué ya no había leche algunas mañanas. Pensaba en su abuela, que siempre decía que en esa casa había cosas que no se debían tocar, lugares donde era mejor no escarbar. Pero cuando la pobreza aprieta, uno deja de preguntar si es buen momento o no, solo se hace lo que se tiene que hacer. El primer golpe de la pala fue suave, como una caricia en la tierra. El segundo ya fue más profundo. Al tercero, un sonido diferente, metálico, hueco, como si hubiera chocado con algo que no era raíz ni piedra. María Elena frunció el ceño. Algo adentro de ella le dijo que parara, pero algo más, quizá la necesidad, quizá la curiosidad, le hizo seguir. Fue ahí donde la historia, sin que ella lo supiera, dejó de ser solo suya. Algo empezó a mirarla desde abajo, porque hay momentos en la vida donde se abre una puerta que no vemos, un gesto, una frase, un objeto que tocamos, y de pronto, lo que estaba oculto pide salir. Mientras escarbaba con las manos, sintió una tela áspera, sucia, húmeda. No era bolsa, no era costal, era otra cosa, envuelta con cuidado, como si alguien hace mucho tiempo hubiera querido esconderla muy bien. La tierra se pegaba a sus dedos y el corazón le empezó a latir un poco más rápido, sin razón aparente. En ese instante, Lucerito, que jugaba más cerca de la casa, levantó la mirada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sin ver nada. Solo supo que ya no quería acercarse al patio. Y tú, que me escuchas, sabes bien lo que se siente cuando presentimos algo sin saber explicarlo. Esa sensación de que el aire cambió, de que el día estaba normal, hasta ese segundo. María Elena tiró más fuerte, sacando por fin el pequeño bulto envuelto en trapos viejos, amarrados con algo que no parecía cuerda, sino cabello. El peso del objeto no era normal para algo tan pequeño. Lo sostuvo un momento en las manos, dudando. Fue entonces cuando el viento, que hasta ese momento soplaba suave, se detuvo de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Y justo ahí, detrás de la casa, sola con la tierra, el bulto y su cansancio, María Elena escuchó algo que no podía venir de ningún lugar visible.
una voz muy baja, muy cerca de su oreja, pronunciando su nombre. El patio siempre había sido un lugar incómodo para María Elena, no por fealdad, sino por recuerdos. Ahí jugaba cuando niña, ahí escuchó por primera vez a su abuela decirle en tono serio: «Mijita, hay cosas que es mejor dejar donde están. La tierra también guarda secretos». Pero la abuela ya no estaba, y los secretos no pagan cuentas. Aquella tarde, el cielo estaba nublado, como si alguien hubiera extendido una sábana gris sobre el pueblo. La fuga de agua llevaba días empeorando y el piso de la cocina ya comenzaba a hincharse. Don Julián, el vecino, le había dicho por la mañana: «Si no destapas la tierra, se te va a venir la pared abajo». Ella no tenía dinero para maestros, así que decidió hacerlo sola. Mientras cavaba, repetía en su mente: «Solo es tierra, solo es tierra». Pero la tierra tiene memoria, y a veces también tiene dueño. Cuando oyó el golpe metálico, se quedó inmóvil, con la pala a medio camino. Sintió una presión en el pecho, como si el aire hubiera engordado. Miró alrededor. No había nadie. Solo el árbol, el pozo seco, la barda vieja y unos pájaros que, curiosamente, levantaron vuelo al mismo tiempo. Se inclinó y empezó a remover la tierra con las manos. Sus dedos tocaron la tela húmeda. La fue siguiendo, como quien desenrolla una venda. Cada centímetro que sacaba parecía pesar más. Lo levantó y vio el bulto completo, del tamaño de una botella pequeña, envuelto en trapos marrones, amarrado con algo oscuro y reseco. «¿Y esto?», murmuró. Lo acercó un poco al rostro. Un olor extraño salió de entre las telas. No era podredumbre, no era humedad normal. Era una mezcla de perfume viejo, ceniza y algo como hierro, como sangre seca. Se le heló la nuca. Lucerito, desde la puerta trasera, preguntó: «Mamá, ¿qué encontraste?». María Elena dio un pequeño brinco. No se había dado cuenta de que la niña se había acercado. Escondió el bulto detrás de la espalda, casi por instinto. «Nada, mi amor, solo cosas viejas», respondió, sin entender por qué le había nacido esa mentira tan rápido. La niña la miró fijamente, como si ya hubiera aprendido a leer cuando su madre estaba diciendo menos de lo que sabía. Luego miró hacia el hoyo recién abierto. La tierra removida parecía más oscura, como si algo se hubiese mezclado con el barro. En ese momento, pasó caminando junto a la cerca don Julián. Viejo, delgado, con un sombrero que parecía haberlo visto todo. «Buenas tardes, vecina», saludó. «¿Trabajando duro?». María Elena dio un paso hacia la casa, escondiendo mejor el bulto. «Arreglando una fuga, don. Ya sabe, la casa siempre pidiendo algo». Él miró hacia el hoyo, luego hacia sus manos, donde todavía quedaba tierra pegada. Su mirada se detuvo un segundo más de lo normal en la forma en que ella apretaba lo que llevaba escondido. «Cuando uno mueve la tierra», dijo despacio, «a veces encuentra más de lo que estaba buscando». No hizo escándalo, no preguntó. Solo dejó caer esa frase en el aire, como una piedra en un pozo, y siguió su camino. María Elena entró a la casa con el objeto apretado contra el pecho. El corazón le latía tan fuerte que sentía que el bulto podía escuchar sus miedos. Ese fue el primer error: traerlo adentro. Lo dejó sobre la mesa, sobre un trapo limpio, intentando mirarlo como si fuera solo basura vieja. Se lavó las manos 1, 2, 3 veces. El olor seguía en la piel. Lucerito se asomó por un lado. «Mamá, ¿por qué aquí adentro está más oscuro que afuera?», preguntó, frunciendo la nariz. Ella miró alrededor. Era cierto. La tarde había avanzado, pero dentro de la casa la sombra parecía más densa, casi pegajosa, como si las paredes hubieran decidido acercarse un poco. María Elena se acercó al bulto, alargó la mano y con un tirón rápido desató el primer nudo. En ese preciso segundo, una cucharita que estaba en el borde del fregadero cayó sola al piso,
con un ruido seco que hizo eco en toda la casa. La niña pegó un grito, y aunque no soplaba viento, la pequeña flama de la vela junto al santo en la repisa titubeó, como si algo invisible hubiera pasado muy cerca de ella. Esa noche, la casa no durmió, o, al menos, no como antes. María Elena decidió no abrir el bulto por completo. Algo dentro de ella, ese instinto que a veces habla más fuerte que 1000 consejos, le dijo que ya había hecho suficiente por ese día. Volvió a amarrarlo como pudo, lo envolvió en una bolsa de plástico y lo metió dentro de una caja de zapatos vieja que guardó en la parte baja de un mueble. Mañana veo qué hago con esto, se dijo, como si dejar pasar unas horas pudiera cambiar la naturaleza de lo que había desenterrado. La noche cayó pesada. Cenaron en silencio. Arroz recalentado, un poco de frijoles, agua simple. La niña estaba más callada de lo normal. «Mamá», preguntó de pronto Lucerito, «¿tú crees que las cosas malas se pueden pegar a la casa?» María Elena se detuvo a mitad de bocado. «¿Por qué dices eso?» «No sé». Bajó la mirada. «Siento como si alguien más estuviera con nosotros, pero no lo veo». Las palabras de la niña eran un reflejo de lo que la madre no se atrevía a decir en voz alta. No le respondió. Solo se levantó a apagar la estufa, quedándose unos segundos más cerca del mueble donde había guardado el bulto. Sentía la caja, aunque no la viera, como si emitiera un murmullo sin sonido. Al irse a dormir, el aire en el cuarto se sentía más pesado. El ventilador hacía el mismo ruido de siempre, pero no alcanzaba a deshacer esa sensación de que algo se había acomodado en un rincón invisible. La primera en inquietarse fue Lucerito. Daba vueltas en la cama, murmurando palabras que no se entendían. María Elena se acercó, le acomodó el cabello, le dio un beso en la frente. «Duérmete, mi amor. Estoy aquí». Pero la niña, aún dormida, frunció el ceño, como si estuviera escuchando otra voz. Pasadas las 12, el silencio del barrio era casi absoluto. Solo algún perro a lo lejos, una moto que cruzaba la calle de vez en cuando. María Elena no lograba conciliar el sueño. Cerraba los ojos, pero su mente volvía una y otra vez al patio, al hoyo, al bulto, al olor. Fue entonces cuando lo oyó, su nombre, pronunciado con una claridad que no dejaba lugar a dudas. No era pensamiento, no era recuerdo, era sonido. María Elena. Abrió los ojos de golpe. Miró alrededor. Lucerito dormía, o al menos eso parecía. Ninguna radio encendida, ningún televisor, solo la penumbra y el ruido del propio corazón. «Debo estar cansada», susurró, intentando convencerse. Cerró los ojos otra vez, y otra vez. «María Elena». Esta vez la voz venía de otro lugar. No de la puerta, no de la ventana. Venía de abajo, de la casa misma, de la tierra que sostenía la cama. Se levantó, encendió la luz. Todo parecía normal, demasiado normal. Decidió ir a la cocina por un vaso de agua. Al pasar junto al mueble donde estaba la caja, se detuvo sin querer. Sintió un frío subir por las plantas de los pies, como cuando uno pisa agua helada. «No le tengas miedo a lo que no entiendes», se dijo en voz baja, repitiendo una frase que la abuela le había dicho de pequeña. «Pero tampoco seas tonta». En eso estaba cuando escuchó un ruido proveniente del patio, un golpe, luego otro, como si algo hubiera caído o se hubiera movido solo. Desbloqueó la puerta y asomó la cabeza. El patio estaba sumido en una oscuridad azulada, no había luna, apenas el reflejo lejano de un poste en la esquina. El árbol viejo se movía apenas, aunque no soplaba viento. Del lado del hoyo, la tierra removida se veía más hundida, como si algo hubiera vuelto a acomodarse. María Elena dio un paso atrás. Cerró la puerta, aseguró la cerradura. Al volverse hacia la cocina, un objeto la esperaba en el piso. La caja de zapatos, abierta, vacía. La bolsa que contenía el bulto ya no estaba.
En ese instante, el corazón le cayó al estómago, y antes de que pudiera reaccionar, escuchó un quejido ahogado en el cuarto. Lucerito. Corrió hacia el cuarto con el alma en la mano. Encontró a Lucerito sentada en la cama, abrazándose las piernas, con los ojos muy abiertos pero llenos de lágrimas frescas. «¿Qué pasó, mi vida?», preguntó, acercándose. La niña tardó unos segundos en responder. Miraba fijamente hacia un rincón del cuarto, junto al closet. «Está ahí», susurró. «¿Quién?». Lucerito no movió la mirada. «La cosa que trajiste de la tierra». María Elena sintió que se le vaciaba la sangre. Miró al rincón, no vio nada, solo la sombra natural de los muebles. «No hay nada ahí, mi amor. Fue una pesadilla». «No es pesadilla», insistió. «Está parada, no tiene cara, pero nos mira, y no le gusta que tú estés conmigo». La madre tragó saliva, se obligó a caminar hacia el rincón, encendió la luz del techo. Todo se volvió blanco, plano, ordinario, ninguna figura, ningún bulto. «Mira, no hay nada», dijo, intentando sonar firme. Pero al dar un paso atrás, sintió algo bajo la planta del pie. Se agachó. Era la bolsa de plástico, la misma en la que había envuelto el bulto, ahora vacía, arrugada como si alguien la hubiera estrujado con fuerza. El objeto ya no estaba ahí. Lo buscaron en toda la casa durante el día siguiente, debajo de camas, muebles, detrás de la estufa, en la alacena. Nada. Se había desvanecido o se había escondido en un lugar que ninguno de los dos podía imaginar, y sin embargo, se sentía su presencia. Comenzaron los pequeños signos. Al principio, cosas que cualquiera podría atribuir al azar. Vasos que se caían solos, pasos lejanos cuando todo estaba cerrado, sombras que cruzaban justo en el borde de la visión. Pero lo peor no estaba fuera, sino dentro. María Elena se volvía más irritable. Detalles mínimos la sacaban de quicio. Una vez, regañó a Lucerito con una dureza que nunca antes había usado, solo porque la niña derramó un poco de agua. A mitad del regaño, se escuchó a sí misma y se quedó callada, horrorizada. «Esta no soy yo», pensó, pero las palabras ya habían salido. Lucerito, por su parte, comenzó a dibujar, en hojas viejas, en servilletas, en la parte de atrás de los recibos. Siempre la misma forma, una figura alargada, sin rasgos, parada al lado de una casa. A veces, esa figura parecía sostener algo pequeño, como si intentara arrancarlo de algún lugar. Un día, mientras lavaba ropa en el patio, María Elena encontró a don Julián pegado a la cerca, observando el terreno. «¿Volvió a cavar, vecina?», preguntó. «Solo para arreglar la fuga», respondió, esquivando su mirada. Él suspiró. «Su abuela me dijo una vez que aquí, detrás de esta casa, alguien vino hace muchos años a enterrar cosas que no se nombran. Cosas que se le piden a la oscuridad cuando uno ya no confía en la luz». María Elena apretó las manos. Sintió que las uñas se clavaban en la piel. «Yo no creo en esas cosas, Don». «No hace falta creer para que existan», contestó él suavemente. «Pero sí hace falta creer para enfrentarlas». Ella no supo qué decir. Siguió tallando la ropa con más fuerza de la necesaria. El agua salpicaba barro, espuma y un rencor que no sabía por dónde había entrado. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordó a su abuela arrodillada en el mismo patio, murmurando palabras que no alcanzaba a entender. Recordó haberla visto enterrar algo, muy joven, con los ojos llenos de lágrimas. En aquel tiempo, nadie le explicaba nada a los niños. Solo les pedían que no miraran. «Quizá esto viene de antes de mí», pensó. «Quizá estoy pagando algo que no hice». El pensamiento la ahogó. Quiso llorar, pero no salieron lágrimas. Fue entonces cuando sintió un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre ella. No podía moverse, no podía gritar. Los ojos le temblaban,
En medio de esa parálisis, escuchó un susurro muy cerca, distinto a la voz de la noche anterior, más grueso, más áspero, más cargado de intención. Lo que se entierra con odio siempre vuelve a buscar dueño. La mañana siguiente llegó como llegan esas mañanas en que el alma amanece cansada, con luz pero sin alivio. María Elena se miró en el espejo del baño. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si hubiera llorado toda la noche aunque no recordara una sola lágrima. Lucerito desayunaba despacio, mirando de reojo las esquinas de la casa. «Mamá», dijo la niña, «anoche alguien se sentó en mi cama». «Fui yo, mi amor. Te tapé porque tenías los pies descubiertos». Lucerito negó con la cabeza. «No eras tú, olía raro, como a tierra mojada y humo». La madre sintió que algo dentro de ella se doblaba. Dejó el vaso sobre la mesa y se apoyó con ambas manos, como si el simple hecho de sostenerse de la madera pudiera evitar que el mundo se le viniera encima. Fue en ese estado que decidió hacer algo que había evitado por años: hablarle a Dios, aunque fuera en silencio. No usó palabras bonitas ni fórmulas aprendidas. Solo dejó salir un pensamiento despacio, casi con vergüenza. «No entiendo qué está pasando. No sé qué trajimos a la casa, pero esto me está quitando a mi hija y yo sola no puedo». No hubo trueno, ni voz del cielo, ni aparición. Solo un suspiro que ella misma no sabía que estaba conteniendo, escapando por fin. Ese mismo día, mientras barría el patio, sus ojos se detuvieron otra vez cerca del lugar donde había cavado. La tierra que antes se veía hundida, ahora estaba ligeramente levantada, como si algo debajo se hubiera movido. Sintió un impulso clarísimo: volver a abrir. «Estás loca», se dijo, pero el impulso no se fue. Tomó la pala, esta vez con manos más seguras. Empezó a cavar de nuevo, siguiendo una intuición que no sabía de dónde venía. Cada palazo era una mezcla de miedo y determinación. «Si esto salió de aquí», pensaba, «aquí mismo lo voy a enfrentar». Lucerito la miraba desde la puerta, abrazando una muñeca gastada. «No te acerques, mi amor», le pidió María Elena. «Quédate ahí». Al cabo de unos minutos, la pala golpeó de nuevo algo que no era solo tierra. Pero ahora el sonido fue distinto, menos metálico, más hueco, como si hubiera chocado con algo frágil. Con las manos, removió los últimos puñados de barro. Encontró algo que no había visto antes: restos de otras telas deshechas por el tiempo y pedazos de lo que parecía ser cera derretida, pegada a la tierra. Había también pequeños huesos, tan delgados que parecían ramitas. Su estómago se revolvió. En medio de todo eso, vio por fin el bulto que había perdido en la casa. Estaba ahí, de nuevo, como si nunca lo hubiera sacado. Igual de envuelto, igual de oscuro, con los trapos pegados a la tierra húmeda. Comprendió algo que la estremeció. El objeto maldito quería estar ahí. Ese era su lugar. Ahí lo habían puesto. Ahí regresaba. Un silencio extraño se posó sobre el patio. Los pájaros dejaron de cantar, el ruido de la calle se volvió distante, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. María Elena sintió que no estaba sola. No era la misma presencia que cuando todo comenzó. Había algo distinto, una calma rara, profunda, como cuando estamos a punto de tomar una decisión que nos cambia para siempre. Sin saber por qué, se arrodilló frente al hoyo. Sus manos temblaban, pero sus rodillas se sintieron firmes sobre la tierra. «No sé quién puso esto aquí», susurró con la voz quebrada. «No sé qué buscaba, pero yo no quiero vivir con esto encima. No quiero que mi hija crezca bajo esta sombra. Si hay alguien escuchando, ayúdeme a hacer lo correcto». Mientras hablaba, un pequeño viento recorrió el patio. No frío, no amenazante. Era un aire distinto, casi tibio, que le rozó el rostro como una caricia. Lucerito, desde la puerta, sintió algo parecido, una tranquilidad que no venía de ella misma. Miró al cielo. Entre las nubes grises,
un rayo de luz se coló justo encima del árbol viejo, bañando parte del patio en un resplandor suave. María Elena tomó el bulto con las dos manos, esta vez sin esconderlo, sin negarlo. Lo miró a los ojos, aunque no tenía rostro. Lo sostuvo un momento, y en su mente, sin saber de dónde salían las palabras, dijo: «Lo que se hizo con maldad, hoy lo entrego a la luz». Volvió a colocarlo en el fondo del hoyo. Encima de él puso los pedazos de cera, las telas viejas, los huesos. Tomó la pala y empezó a cubrirlos con tierra, palada tras palada, como quien entierra una parte de sí mismo que ya no quiere cargar. Con cada puñado de tierra, algo en su pecho se aflojaba. El aire se volvía más respirable. El silencio ya no pesaba. Descansaba. Cuando echó la última palada, sintió, claramente, que algo se rompía. No afuera, no en la tierra, sino en el espacio invisible que había rodeado su casa desde el hallazgo. Como si una cadena se hubiera partido en varios eslabones. Y justo en ese momento, desde la cocina, se escuchó el sonido de un vaso que caía, y no se rompía. Los días siguientes fueron al principio extrañamente normales, tan normales que casi daban miedo. La primera noche después de enterrar de nuevo el objeto, Lucerito durmió sin sobresaltos. No habló dormida, no lloró, no se sentó de pronto en la cama mirando un rincón vacío. Respiró profundo, parejo, como quien por fin encuentra una almohada suave después de un largo camino. María Elena la observó un rato, apoyada en el marco de la puerta. Un cansancio viejo se le fue soltando de los hombros. Se recostó en su propia cama y por primera vez en semanas, el sueño la encontró antes de que pudiera repasar todas sus preocupaciones. En la madrugada, se despertó por costumbre, esperando la sensación del peso en el pecho, la parálisis, la voz. Nada, solo el ruido suave del ventilador y algún perro lejano. Sintió la tentación de tener miedo, como si el cuerpo ya se hubiera acostumbrado a vivir tenso. Pero el miedo no encontró dónde agarrarse. A la mañana, el patio parecía otro. La misma tierra, el mismo árbol, el mismo pozo. Pero algo había cambiado. Donde antes el ambiente se sentía denso, ahora había una especie de claridad, como cuando uno limpia un vidrio que siempre estuvo sucio y recién se da cuenta de cuánto tapaba. Lucerito salió descalzo, cosa que antes no hacía porque ahí se siente feo, según sus palabras. Esta vez corrió directamente hacia el árbol, riendo. Tocó el tronco, miró hacia arriba. «¡Mamá!», gritó. «¡Ya no huele raro! Ahora huele como cuando llueve». María Elena sonrió. No era lluvia, pero había humedad fresca en el aire. Una brisa ligera movía las hojas y la luz caía en manchas sobre la tierra, como si estuviera jugando con ellas. Ese día, mientras colgaba ropa en el tendedero, vio a don Julián otra vez junto a la cerca. «Hace tiempo que no veía su patio tan tranquilo», comentó él sin rodeos. «Solo enterré algo que nunca debió salir», respondió ella sin entrar en detalles. El anciano asintió, como quien entiende más de lo que se dice. «A veces», dijo, «la oscuridad entra por manos que ya no están, pero la luz siempre se queda cerca, esperando a que alguien la llame». María Elena bajó la mirada. Sus manos jugaron un momento con la pinza de ropa. «Yo solo hablé», admitió. «No sabía cómo pedir ayuda». «No hace falta saber», contestó él con una sonrisa cansada. «Hace falta sinceridad. El cielo entiende el idioma del corazón mucho mejor que el de la boca». Pasaron las semanas. Los pequeños signos extraños desaparecieron. Ya no se oían pasos sin dueño, ni objetos cayendo solos. La casa ya no se sentía como un cuarto lleno de invitados invisibles, sino como lo que siempre debió ser, un refugio. Lucerito empezó a dibujar otras cosas, flores, pájaros, su madre sonriendo. Guardó, sin que nadie se lo pidiera, las hojas donde quedaban las figuras sin rostro. Un día, las rompió en pedacitos y las tiró a la basura. «Ya no las necesito», dijo simplemente.
Una tarde, mientras el sol bajaba y pintaba de naranja las paredes desgastadas, María Elena se sentó en el escalón de la puerta trasera, mirando el patio. Sus manos descansaban sobre las rodillas. No hacía nada, y sin embargo, sentía que algo muy importante estaba ocurriendo dentro de ella. Una calma nueva, un espacio limpio que antes no tenía. De pronto, una mariposa blanca cruzó el patio. Voló despacio, como si estuviera explorando el lugar por primera vez. Dio un par de vueltas en el aire y fue a posarse, con una suavidad casi sagrada, sobre la mano derecha de María Elena. Ella la miró, sorprendida. No la espantó. La mariposa movió las alas un par de veces, como si respirara junto con ella. En ese gesto tan simple, tan pequeño, entendió algo sin necesidad de palabras. La oscuridad había intentado quedarse, pero no era más fuerte que la mano invisible que la había ayudado. No estaba sola. Nunca lo había estado. Cerró los ojos un momento. No dijo «gracias» en voz alta, pero todo su cuerpo lo pronunció. Y mientras el día moría lentamente sobre el patio que había sido escenario de miedo y luego de liberación, la casa, por fin, volvió a hacer algo que hacía mucho tiempo había olvidado: respirar en paz. Dicen que lo que está enterrado en la tierra muere, pero tú y yo sabemos que no siempre es así. A veces, bajo el piso de una casa humilde, bajo los recuerdos de la infancia, bajo las palabras que nos hirieron, hay cosas que alguien puso con intención torcida, resentimientos viejos, maldiciones habladas, decisiones tomadas desde el enojo. Eso también se entierra, y, si nadie lo enfrenta, sigue respirando en silencio. La historia de María Elena no es solo sobre un objeto maldito excavado detrás de una casa. Es la historia de muchas personas que un día, sin querer, sacan a la luz algo que estaba escondido en su familia, en su historia, en su propio corazón. Cuando eso pasa, la primera reacción es el miedo. ¿Qué hago con esto? ¿Por qué me tocó a mí? Y la tentación es llevárselo adentro, guardarlo, hacerlo propio. Pero hay otra posibilidad, la que ella eligió sin siquiera entender del todo: mirar la oscuridad de frente, reconocerla y entregarla a una luz que no vemos pero que nos sostiene. No fue un ritual complicado, no fue una fórmula mágica, fue un acto de humildad. Yo sola no puedo, ayúdame. Tal vez, mientras escuchabas, pensaste en algo que pesa en tu vida, una historia que nadie sabe, una herida antigua, un miedo que regresa en las noches. No necesitas cavar en el patio de tu casa para saber que hay cosas enterradas. Las sientes en el pecho, en los suspiros profundos, en las palabras que no puedes decir. La buena noticia es que no estás solo en ese patio interior. Aunque no lo nombres, aunque no sepas rezar, aunque hayas vivido años creyendo que nadie escucha, hay una presencia que se inclina cada vez que un corazón sincero dice: aquí está lo que me duele. No lo quiero seguir escondiendo. Haz algo con esto. La oscuridad puede tener historia, puede tener peso, puede tener años, pero la luz tiene algo que ella nunca tendrá: eternidad. Y por más profundo que parezca el hoyo, por más apretada que esté la tierra, siempre hay una mano invisible dispuesta a ayudarte a romper la cadena, a enterrar para siempre lo que no te pertenece y a devolverle a tu casa, a tu alma, a tu historia, la capacidad de respirar en paz. Porque al final, la verdadera maldición no es lo que alguien enterró detrás de tu casa, sino vivir creyendo que estás solo. Y ese engaño, cuando la fe se despierta, no sobrevive ni un segundo.